Bueno, buenos días a todos y a todas. Si les parece, damos comienzo a la sesión para mantener la agenda y yo simplemente quería agradecer, como siempre, al Colegio de las Sociedades de Madrid y a Eva, como presidenta, siempre su disponibilidad. Llevamos muchos años hermanados y colaborando en esta tipología de jornadas y bueno, yo creo que esta es una muestra clara de que entre las dos entidades hemos atinado en un tema de interés, porque no hay más que ver el quórum que tenemos, que hemos tenido que cerrar ya las inscripciones para garantizar la conectividad. Y bueno, yo creo que una vez más toca agradecer la colaboración del colegio y sí también por parte de la Mutua, como entidad colaboradora con la Administración, pues agradecerles a todos y a todas la colaboración que hacen con la Administración de la Seguridad Social, colaboración necesaria, guión obligatoria y no compensada en la realidad, y además, pues tristemente, a golpe de sorpresa en el BOE, y creo que una vez más pues estamos en ese paradigma, ¿no? Algunos, yo soy relativamente joven, también me acuerdo cuando estudiaba las oposiciones y estudiaba Derecho, que te contaban que se aprobaba la ley de presupuestos y en el mismo día la orden de cotización antes de que empezara el año, y ahora es lo extraordinario, ¿no? Y no más que verlo, pues como tenemos de puesta la invitación, pues eso, la orden de cotización el 25 de febrero y pongámonos a regularizar, ¿no? Y pongamos a regularizar los autónomos y pongámonos, porque me siento partícipe de todos ustedes y de todas, pero la realidad es que lo viven y bueno, llega un momento en que yo creo que también hay que aprovechar para comunicarlo en todos los foros, más allá de los propios colegios profesionales y el Consejo en general, que también viene peleando por ello, pero yo creo que es digno de agradecer porque más allá de que ustedes gestionan nuestras empresas mutualistas, pues también hacen una colaboración con la Administración de la Seguridad Social necesaria para el sistema, necesaria para la ciudadanía, y por aquello también, pues cada vez más, aunque sea por obligación, aparte de por vocación, si me permites, Eva, pues esa labor social que hacen los graduados sociales, que por algo el nombre, ¿no? Así que, sin más, les parece, les doy paso a la siguiente ponente, a Eva. Muchas gracias, como siempre, por la participación y damos. La pantalla. Al otro lado. Ahí. Para ponerlo al principio, ¿no? Este es el... Vale. Sí. Pues nada, visto un poco ya las situaciones técnicas, primero agradecer, daros los buenos días, la presencia de las personas que estáis aquí en presencial y sobre todo las que están en formato telemático. Efectivamente, como decía nuestro compañero, pues efectivamente ha habido una gran acogida por la organización de esta jornada. Un poco más, pues como nos viene diciendo y como hemos dicho desde el Colegio de Grados Sociales de Madrid, pues agradecer también toda la colaboración con Ibermutua que venimos haciendo en las jornadas, ponencias, en información, que yo creo que esto es bueno porque también ponemos en el mismo contexto las mismas situaciones que estamos viviendo. Nosotros desde los grados sociales y grados sociales, desde los despachos y desde los departamentos de recursos humanos, pues el día a día con la legislación, con las novedades y que es una gota más que viene otra vez, ¿no? A decir, vale, no hemos terminado con las cuotas de autónomo, no estamos terminando de regularizar el año pasado, estamos ahora, pues una cosa más nueva que nos ponen, que es la modificación o la obligación de comunicar los CENAE, la nueva tabla del CENAE, que está bien que salga, ¿no? Y se vayan actualizando las tablas para ir ajustando, yo creo, a lo que es la realidad productiva y las actividades que se van realizando en un detalle más, porque siempre el CENAE ha sido una cuestión muy áspera, ¿vale? Nosotros, el CENAE viene en segunda en relación al IAE, entonces tenemos que primero tener conocimiento del IAE que tiene la empresa declarado, de los diferentes IAEs, y buscar el CENAE de acuerdo con el objeto social. Luego, además, ese listado un poco agrio en papel, ahora ya son más telemático. Hay que agradecer un poco, pues bueno, que se ha puesto el Instituto Nacional de Estadística ha puesto unas herramientas para tratar de conseguir el realizar el CENAE para buscarlo con unos buscadores un poquito a lo mejor más activos de los que había hasta ahora y que me imagino que los irán también adaptando en los programas y en la gestión de programas de nómina.
Pero también nos queda ver si efectivamente otra cuestión que echo de menos que no hayan puesto en marcha, que es el convertidor o la forma del convertidor, que sabéis que antes existía del IAE en CENAE, te daban diferentes posibilidades de CENAE, porque eso al menos ayuda a nuestra gestión, porque el primer dato que tenemos nosotros cuando vamos a dar un CENAE es el IAE, lo que comentaba de la empresa. Entonces, estas cuestiones vienen siempre a complicar. También es cierto que nos va a llevar no solamente a comunicar el CENAE, que podría ser algo que se hubiera hecho de forma telemática, de forma automática, sino que nos va a llevar, como profesionales que somos, a ir verificando en nuestras empresas clientes o en nuestros departamentos de recursos humanos la información que tengan el asesor financiero con los CENAEs, ver un poco realmente la actividad que se está desarrollando en la empresa, cuál es esa actividad principal y a ver en qué encaje, en qué CENAE tiene. Y a lo mejor tenemos que, no solamente nos valdrá la información que nos mande, de acuerdo con lo que dice la tesorería con respecto a la valoración del CENAE que está informado, sino a lo mejor tenemos que hacer un estudio o un trabajo también de verificación si ese CENAE es correcto o si tenemos que empezar a cambiar también todos los datos del CENAE. Llevamos pasando bases de datos, yo creo que todo esto pues va dentro del campo telemático, informático, algoritmos de la inteligencia artificial que se está desarrollando en todas las administraciones para tener toda la información posible, porque recordar que ya llevamos 2 años cuando empezaron los cambios de las bases de datos en la tesorería, que también fue un tema muy cuestionado y que nos ha llevado también un trabajo de información, ¿vale? Porque no solamente las empresas o los autónomos. Con eso, no me quiero extender más. Yo mi parte pues, que queda pendiente para desarrollar la voy a hacer sobre lo que es la comunicación que ha hecho la tesorería con respecto a de cómo se comunica el CENAE, qué es lo que se va a hacer y qué herramientas se han puesto en marcha, para luego, pues, con la ponente que nos acompaña, también María Ángeles, pues que haga una explicación más proactiva y práctica del tema del CENAE. Y aprovechando las fechas que estamos, y como decía, que salió el Real Decreto, la orden para las bases de cotización para el año 2025, pues también las hemos puesto aquí en marcha para, bueno, tenerlas, ya los tenemos todos. Se han presentado por parte de la Mutua, han mandado unas infografías que están bastante claras y bastante bien a todas las personas asociadas a la Mutua para que tengan esa información. Pero bueno, ya que estamos en este momento, pues hemos aprovechado esa situación. Sin más, solamente pues por parte del colegio agradecer, por parte también felicitarnos, ¿vale? Que yo quiero enviar una felicitación a todos los graduados y graduadas sociales, tanto de Madrid como de toda España, porque este año estamos celebrando nuestro centenario de la creación de las escuelas sociales. Sabéis que aquellos que estáis en los colegios estáis recibiendo información de todo el trabajo que se está haciendo a través del Consejo General para el fomento y acciones formativas e informativas sobre el centenario, conmemorativas del centenario, y también en los colegios provinciales. En Madrid, pues también tendremos nuestro momento, que será, bueno, ya me adelanto un poco, el 4 de julio, que haremos en una jornada conmemorativa de la creación de las escuelas sociales, que en Madrid pues, fue en un Real Decreto en agosto del 1925, perdón. O sea que ya pues, van a hacer 100 años. Sin más, os comento un poco pues, lo que vamos a ver en las presentaciones. Como está grabado y estas presentaciones las vais a tener, voy a lo mejor un poco deprisa porque es lo que tenemos. Voy a incidir directamente en aquello que a lo mejor puede resultar un poquito más complejo o qué información, porque después va a ser mucho la información o los comentarios que nos vayáis diciendo en las preguntas que se puedan realizar, para que después María Ángeles pues, pueda desarrollar su parte de la ponencia. Bueno, comentaros que en el Real Decreto 10 de 2025 del 14 de enero pues, dio a lugar la nueva clasificación de actividades económicas en lo que se llama el CENAE 2025. La hoja de motivos, exposición de motivos, pues bueno, viene a decir que es una situación que es para agrupar todas las, también a nivel europeo, porque también se está trabajando, ¿vale? En la unión, en esto de la unión de normativa genérica, pues también en Europa. Y lo que nos viene a decir es que hay unos obligados a realizar estas notificaciones del CENAE y entre ellos la administración, pues la tesorería. Entonces la tesorería tiene que tener en sus bases de datos completamente los CENAEs de las empresas para luego, posiblemente más adelante, la norma de cotización por accidentes de trabajo,
no sé si más adelante también para la valoración de los puestos de trabajo cuando hay una incapacidad, pues también pues todas estas cuestiones que puedan entrar dentro de esta normativa legislativa. Entonces, bueno, pues en la disposición adicional única, la sexta, el artículo 6, establece que los sujetos responsables ya viene cómo se tiene que hacer esta comunicación. Habla que los sujetos responsables ya registrados deben comunicar la codificación de la actividad económica según el CENAE antes del 30 de junio del 2025. Parece que hay mucho tiempo, pero como siempre, nunca tenemos tiempo. Estamos cerrando ahora mismo finales de marzo. Cuando cerremos, cuando nos pongamos en abril, ya estaremos en época de impuestos, Semana Santa, época de renta. Y llega el 30 de junio y ay, Dios mío, que todavía tengo empresas o tengo cuestiones que no he mirado y aún tengo pendientes. Siempre vamos a ir sobre la marcha, corriendo y estableciendo, pero por eso creíamos que era importante el por lo menos tener hoy este comentario, esta puesta al día de las disposiciones, para que durante estos meses cualquier duda que se vaya dando nos dé tiempo o bien a recibirlas en los colegios profesionales o en el colegio o bien pasarlas a Ibermutua para tratar de solucionar aquellas dudas y ponerlas todas en común para que nos sirvan para todos. Los nuevos sujetos, con lo que sigue diciendo la normativa, es que los nuevos sujetos responsables deben comunicar la codificación en el momento de su incorporación. Pero es más, hasta que la tesorería tenga volcado el CENAE a efectos informáticos, el CENAE 25, por también estamos moviéndonos con el 2009, nos indican que hasta que no esté esa normativa, las empresas nuevas de nueva creación que se vayan creando a partir del 3 de marzo, pues tienen que estar utilizando los dos CENAEs y comunicar los dos CENAEs, tanto el del 2009 como el del 2025. O sea, tenemos ahí una labor de que era antes y el después, todo a la vez. ¿Qué será comunicar? Pues aquí lo que nos dice después los boletines Boletín de Noticias Red, que ha establecido ya la información, que es la que está aquí puesta en las pantallas, en la presentación, y también en las normas de la tesorería, pues lo que están comentando es que se va a abrir una virtualidad en el sistema red. Nuestro querido sistema red ya está abierta, ya está puesta, ya se pueden hacer las modificaciones. No sé si alguno habéis entrado a probar o a mirar, pues ya están ahí los diferentes CENAEs, aparece, está informado, lógicamente te deja modificarlo y veremos a ver cómo se va realizando. Lo que decíamos era que las preguntas aquí que tenemos es que respecto a un CCC cuya actual CENAE se corresponda únicamente una vez con el CC del 2025, no habrá que hacer nada. Nos lo van a decir, simplemente será si el CENAE de comercio al por menor de prendas de vestir es el mismo en el 2009 que en el 2025, pues no habrá que hacer nada. Simplemente se va a hacer una transposición automática. La tesorería ya tendrá publicado esos CENAEs y hará la conversión de forma automática. ¿Qué va a pasar con aquellos CENAEs que se han desdoblado? Recordar que muchas veces el problema que teníamos era un poco tedioso. Llegaba un CENAE y era muy genérico y al final siempre íbamos poniendo el comodín. Aquellas actividades que no están encontradas o sin especificar. Entonces, han abierto el listado de CENAEs para justamente ir dándole mayor cabida a las actividades. Entonces, vamos a recibir por parte de la tesorería, se supone que ya se ha estado empezando a recibir. No sé si habéis recibido muchas comunicaciones. Yo os puedo decir, como experiencia propia y personal, solamente he recibido 2 comunicaciones de tesorería. De momento no he recibido ninguna más. Y tengo muchas más códigos de cuenta, de un solo código de cuenta de cotización. Me imagino que llegarán más notificaciones o están esperando a tener el trasvase que dicen que van a tener del año 2009 al año 2000, o sea, el CENAE 2009 al CENAE 2025 y empezarán a modificar o a notificar con mayor celeridad a los autorizados red para que puedan ver sus autorizaciones y cómo están. Entonces, si en la última semana, como decía aquí, de febrero del 25, yo solamente he recibido 2 correos electrónicos. El autorizado red recibirá esos emails. Un correo incluirá las claves, la cual se accederá a la base de datos en formato Excel, que contendrá la relación de los CCCs asignados en dicha autorización red. Yo tengo muchos, pero solamente me ha llegado uno. Que se corresponda con un único valor con el nuevo CENAE y la consecuencia que no hay que hacer ninguna modificación, que es lo que hemos dicho. Y luego también un correo electrónico que incluirá
en un enlace también a través del cual se accederá a la base de datos en formato Excel y que contendrá la relación de los TC asignados cuyo CENAE del 2009 se desglose en varios CENAEs, para que antes del 30 de junio elijamos cuál es el CENAE que corresponde realmente a esa empresa o a ese código de cuenta de cotización, porque puede ser que una empresa tenga diferentes CENAEs, diferentes códigos de cuenta de cotización. El boletín de Noticias Red informa de las tablas que hay, de los CENAEs y será como se vaya a informar. La situación que ahora mismo tenemos, pues es expectativa, esperando. Yo no sé si dentro de los que estáis aquí escuchando presencialmente o de forma telemática habéis tenido ya alguna experiencia más concreta, pero yo creo que de ahora estamos un poco en esa situación de qué va a pasar. Y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Sí que es cierto que el INE, en las herramientas que tiene, el COD IA, es un motor de búsqueda para buscar los CENAEs. He hecho algunas pruebas y funciona, o sea, es decir, es una fácil, porque hay veces había motores de búsqueda de CENAEs que iban solamente con una palabra corta o con un texto corto. Si ponías un texto muy largo no te lo reconocía. Aquí parece que lo están haciendo más ágil y se puede encontrar. Algo nos ayudará a hacer esta gestión. Aquí os he puesto lo que os he dicho, un ejemplo de la comunicación que se llega al autorizado red cuando entras en el enlace. Te viene el enlace. Bueno, comentaros también que es una situación cuando das al enlace a descargar la Excel, ya te sale un mensajito diciendo que este fichero no es seguro, pero la propia boletín de Noticias Red ya os está diciendo que aunque recibáis eso, se abre. Será un problema informático que no han sabido solucionar, pero bueno, parece que no tienen ningún virus, espero. Entonces, te viene el código de cuenta de cotización, lo veis ahí en la pantalla. Bueno, yo he puesto 28000, lógicamente, por el tema de la protección de datos, el NIF de la empresa, la razón social de la empresa, el CENAE que tiene comunicado a la tesorería del 2009 con la explicación del texto, que es el literal del CENAE, y después en la primera columna veis que aparece CENAE posibles 30. O sea que del CENAE que tenía del 4799, ahora se han desdoblado hasta 30 diferentes CENAEs. Lo que hace la tesorería es informaros de todos esos CENAEs para que se vaya viendo cuál es la actividad real de esa empresa para luego poder elegir el CENAE que corresponda. Aquí, pues bueno, os he puesto este ejemplo. Es como vendrá y habrá que ir buscando cuál es el CENAE concreto. Y en los que son iguales, que no hay ningún que se hace automáticamente, pues te viene igual el código de cuenta de cotización, el NIF, la empresa, el CENAE 2009, el literal del CENAE, y como solamente se ha mantenido ese mismo CENAE para el 2025, que no ha cambiado, pues es el mismo. Esto lo va a hacer automáticamente la tesorería y no tendremos que elegir ningún CENAE. Ahora tendremos la labor, y eso será María Ángeles la que va a desarrollar cómo tenemos que buscar ese CENAE. Y por mi parte, pues era un poco establecer el criterio de comentar lo que nos han comentado y nos están informando desde la tesorería del Colegio de Madrid. Hemos buscado también, vamos a tener una reunión, hemos solicitado reuniones con la tesorería, con la dirección provincial, para que nos vayan comentando un poco cómo va a ser la situación de los inputs, ¿no?, que vamos a tener, qué plazos y qué cuestiones van a tener en cuenta la tesorería según vayan viendo, porque todo esto también para ellos me imagino que es novedad y viene motivado por un real decreto y hay que aplicarlo. Y nosotros, como siempre, dentro de nuestra profesionalidad, pues hacerlo lo mejor posible para evitar que esto vaya fluido a base de generarnos cada vez más trabajo. Muchas gracias, Eva. Bueno, buenos días, me llamo María Ángeles Jiménez y coordino el equipo de personas que desarrollan las funciones. ¿Empiezo otra vez entonces? Ahora. Bueno, buenos días, me llamo María Ángeles Jiménez y coordino el equipo de personas que desarrollan las funciones de afiliación y recaudación dentro de Ibermutua.
Entonces, en una jornada dedicada a la clasificación nacional de actividades económicas, nos ha parecido interesante tratar el tema del encuadramiento de las empresas, puesto que todas las empresas, bien de forma automática o bien de forma manual, o como comentaba Eva, eligiendo entre las diferentes opciones, van a tener que reclasificarse. Y nos parece una buena oportunidad para también reflexionar si el encuadramiento original era el correcto. Entonces es un buen momento para reclasificarse y para pensar sobre esta cuestión. Es posible que hay 1000 personas y es posible que muchas personas de las que están conectadas ya sepan todo lo que voy a decir, pero es posible que haya algunas que no. Y es que nos hemos encontrado en algunas ocasiones que nos llegan algunas consultas que nos dejan sorprendidos y pues si hay algunas personas que no saben nada de lo que vamos a hablar, pues estará por bien empleada esta charla, desde mi punto de vista. Claro. Realmente no es infrecuente encontrarnos con que una actividad laboral presente dificultades a la hora del encuadramiento, porque realmente no se adapta a lo mejor totalmente a todo lo que está definido y siempre se hacen más cosas, pero sí que es importante reflexionar sobre esto. Y además es que las consecuencias son importantes, porque un encuadramiento que no sea el adecuado puede dar lugar a una cotización que tampoco sea la adecuada y eso pues va a tener repercusiones en varios ámbitos, incluyendo también el de las prestaciones que, que hay que intentar evitar. ¿De acuerdo? Seguimos. Una empresa al constituirse tiene la obligación de inscribirse en la Seguridad Social. Vamos a ver que las empresas tienen muchas obligaciones, entonces una obligación es la de inscribirse en la Seguridad Social. En ese momento, la Seguridad Social le asigna un código de cuenta de cotización. Ese código de cuenta de cotización va a ser el código de cuenta de cotización principal y va a tener asignada una actividad económica. Si la empresa tiene más actividades económicas, tendrá que tener más códigos de cotización, porque si hay diferentes peculiaridades de cotización, se necesitan más códigos de cuenta y tiene que haber también diferentes actividades. Esto es importante, ¿vale? Bueno, todo lo que voy a decir es importante. Luego, otra obligación que tiene la empresa después de la inscripción, pues es la comunicación de la variación de sus datos. O sea, nos encontramos a veces que hay empresas que hacen la comunicación de sus datos cuando se inscribieron en el año 70 y ahí se han quedado. No, es necesario hacer comunicación de los datos que han cambiado. Entonces, entre los datos que hay obligación de comunicar, pues puede ser el nombre, puede ser el domicilio y desde luego sobre el que estamos hablando hoy, ¿vale? Que es el cambio de actividad económica. Esto es también muy importante el comunicar. ¿Vale? Y luego, una tercera obligación del empresario, y esta es ya más onerosa, es la cotización por los trabajadores. Entonces, para hacer un poquito de historia y ver la evolución de cómo ha ido la cotización y un poco para entender cómo hemos llegado a este punto de la clasificación nacional de actividades económicas, pues vamos a comentar que la Ley de Presupuestos Generales para el año 2007 hizo el cambio de la tarifa por el trabajador a la tarifa por empresa. ¿Vale? La tarifa por el trabajador es lo que entonces se llamaba epígrafes. Aunque parezca sorprendente, todavía hay empresas que nos preguntan en qué epígrafe tenemos que meter a un trabajador. Entonces, bueno, por eso decía que todavía hay que trabajar sobre estos puntos, ¿no? Entonces, este sistema de la cotización por CENA y por ocupaciones, pues en su momento pareció muchísimo más adecuado, teniendo en cuenta que la clasificación por epígrafes tenía unos problemas importantes, porque además las cotizaciones que realizaban las empresas que se dedicaban a lo mismo no eran iguales. De esta forma sí que se consiguió que las empresas que se dedicaban a lo mismo cotizasen lo mismo.
Luego, además, el tema del encuadramiento de los trabajadores pues era bastante complejo porque podía haber trabajadores que estaban juntos y tenían diferentes epígrafes, entonces se calculaban las primas promedio y bueno, aquello era bastante complejo, muy complicado. Entonces, aunque ahora nos parezca que es difícil, realmente es menos difícil que era entonces, ¿de acuerdo? Entonces, la clasificación por tarifas pues es lo que consiguió de esta forma, ¿no? Que todos los trabajadores que realizaban la actividad principal tuviesen la misma cotización, que todas las empresas que se dedicaban a lo mismo tuviesen la misma cotización y luego las actividades genéricas que eran transversales, pues que son las ocupaciones, pues también tenían la misma cotización, ¿vale? Aquí he puesto un poco la evolución desde el primer momento, porque en el año 63, estoy aquí hablando del siglo pasado, pero bueno, en el año 63 fue un hito para la seguridad social porque se pasó de la idea del seguro social a la idea de seguridad social. O sea, eso fue un cambio bastante grande. Y entonces las coberturas que inicialmente se hacían por seguros privados, se pasó a que se encargasen las mutuas patronales. Entonces, como estamos en una mutua, mutua es una mutua, pues quería hacer esta referencia a la historia desde cuándo nos estamos encargando de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? De todas formas, incluso en esto es verdad que desde los 500 epígrafes que había al principio se fue disminuyendo el número hasta llegar a los últimos que había, ¿no? Muy bien. Y ya llegamos a la parte, a la actualidad un poco de la gestión a través de los CNAEs y las ocupaciones. Yo la verdad es que haciendo esta diapositiva me he dado cuenta que los CNAEs duran 16 años. No sé si existe alguna norma, no lo he encontrado, he buscado referencias normativas, pero realmente pasamos del 93 a 2009, 2009 a 2025, así que los que todavía estéis en edad laboral dentro de 16 años, pues tendréis un nuevo CNAE, si no llega antes, ¿vale? Paralelamente a las aplicaciones del CNAE, se definieron las ocupaciones, que son todas estas actividades transversales, y que también existía el mandato normativo de irlas reduciendo, y de hecho se fueron reduciendo. De 9 pasaron a 8, de 8 a 7 y de 7 a las 6 que tenemos en la actualidad, ¿vale? Bueno. Yo, si encontráis alguna explicación para lo de los 16 años, la verdad es que me he quedado con la duda. Ya hemos acabado con la historia, ya podemos volver al tiempo presente. Y entonces, a la hora de ver la cotización y de ver el tipo aplicable, la regla es el CENAE, el famoso CENAE que ha ido variando a lo largo de los años, pero que es el que determina la actividad principal. Y aquí me parece importante distinguir entre lo que es la actividad principal, lo que son las actividades secundarias y lo que son las actividades auxiliares, ¿vale? Entonces, la actividad principal es la actividad que contribuye en mayor medida al valor añadido generado, ¿vale? Y una actividad secundaria es cualquier otra actividad llevada a cabo cuyos bienes o servicios resultantes son susceptibles de ser distribuidos o prestados a terceros. Entonces, tanto la actividad principal como las actividades secundarias tienen que tener su propio CENAE, ¿vale? Que tendrá su propio tipo. Y luego tenemos las actividades auxiliares. Las actividades auxiliares son las actividades necesarias para el desarrollo de la actividad principal o la actividad secundaria. O las actividades. Solo hay una actividad principal, pero puede haber muchas actividades secundarias, ¿vale? Y las actividades auxiliares son necesarias tanto para desarrollar la actividad principal como para desarrollar las actividades secundarias. Esas no tienen su propio código de CENAE, ¿de acuerdo? Están incluidas en el CENAE al que le corresponda la función que están realizando, ¿vale? Aquí estoy hablando todo el rato de empresas y tal, pero bueno, aquí voy a mencionar también a los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos tienen obligación de comunicar todas las actividades que realizan también.
O sea, realmente ellos no tienen un código de cuenta diferente por actividad porque solo tienen un código de cuenta que es el número de afiliación a la Seguridad Social, pero sí que deben comunicar todas las actividades económicas que realizan. En el caso de la cotización, antes la cotización era por el tipo máximo, ahora es un tipo fijo y entonces a efectos de cotización, lo que es cotización pura no tiene consecuencias, pero sí que puede tener consecuencias en otros aspectos. Y ahora pues voy a poner un ejemplo de una empresa, ¿vale? La empresa existe realmente, el nombre me lo he inventado yo, no soy muy original inventando nombres, pero la empresa se define así. Comercial Lopérez S.A. somos una empresa dedicada a la venta y distribución oficial de equipos de oficina de la marca Taimin. Entonces, su actividad principal, y así la tienen declarada, es comercial por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados, ¿vale? Que tiene una cotización del 1,65. Y tiene declaradas como actividades secundarias la reparación de maquinaria, que evidentemente tiene un tipo superior, y las actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. Esto en la clasificación, esta empresa en la clasificación nueva va a tener que trabajar, porque el 4741 se puede convertir en 4740 o en 4792. El 4740 se define como comercio al por menor de equipos para tecnologías de la información y las comunicaciones, y el 4792, actividades de servicio de intermediación para el comercio al por menor especializado. O sea que aquí ya pues van a tener que elegir entre estas dos. En el caso de las actividades secundarias, lo mismo. O sea, la reparación de maquinaria puede ser reparación de maquinaria y mantenimiento de maquinaria, reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones civiles, o reparación y mantenimiento de vehículos de combate, buques, embarcaciones, vehículos aéreos y espaciales militares. Pues ahí también hay que elegir. Y luego, en el caso de las actividades de fotocopiado, se puede convertir en otras actividades de impresión y artes gráficas o actividades administrativas y auxiliares de oficina. Es decir, que va a haber que lo tienen muy bien, ahora mismo lo tienen muy bien encuadrado, pero que van a tener que trabajar sobre esto. Antes no he mencionado lo que eran las actividades, así que he hecho la definición de actividades auxiliares, pero bueno, como actividades auxiliares podemos decir que la facturación, las compras, el transporte, las nóminas, todo lo que se nos ocurra, que no sea la producción, pues esas son las actividades auxiliares y pues van a seguir encuadradas donde corresponde. ¿Vale? Voy a poner otro ejemplo. La empresa se define así. CONIELEC S.A., expertos en obra civil y construcción pública y privada, electricidad en líneas y centros de transformación, alta y baja tensión, alumbrados públicos, servicios y mantenimientos. La actividad principal es construcción de edificios residenciales y las actividades secundarias son instalaciones eléctricas y reparación de equipos eléctricos. Esta va a tener más suerte, porque tiene menos, o sea, tiene menos trabajo a la hora de elegir el CNAE 2025. Así que la actividad principal se desdobla en tres, que es construcción de edificios residenciales, otras actividades de construcción especializada o conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural. Pero la 4321, es decir, instalaciones eléctricas, sigue siendo 4321 instalaciones eléctricas y la 3314, reparación de equipos eléctricos, sigue siendo reparación de equipos eléctricos. Las actividades auxiliares, como decía en el caso anterior, son las mismas, ¿vale? Y ahora, pues, vamos a hablar de las ocupaciones, porque, como hemos dicho, la regla a la hora de la cotización de los trabajadores es el CNAE, pero la excepción son las ocupaciones. Es decir, las ocupaciones están destinadas a los trabajadores que realizan tareas genéricas con independencia de la actividad de la empresa, ¿vale?
Aquí he resaltado dos que son las que han dado más problemas a lo largo de la historia. No voy a volver otra vez a la historia, pero en principio la ocupación A, que ahora veremos más, con más detalles, la que dio muchos problemas y la que sigue suscitando bastantes dudas a día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho, la regla de cotización es el CENAE y la ley dice, no obstante indicado en la regla anterior, cuando la ocupación desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con algunas de las enumeradas en el cuadro 2, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal ocupación difiera del que se corresponda en razón de la actividad de la empresa. Y aquí siempre ha habido bastantes interpretaciones, pero en principio hay que tener claro que la regla es el CENAE, la excepción son las ocupaciones, pero las ocupaciones tienen que ser exactamente lo que se define como ocupaciones, ¿vale? Y aquí, en el caso de la ocupación A, que es el personal en trabajos exclusivos de oficina, muchas veces nos quedamos en el personal de oficina. Y no, no es solo personal de oficina, es personal en trabajos exclusivos de oficina. Y entonces nos dice, para que no tengamos que interpretar, el legislador es amable y nos explica lo que tenemos que considerar como personal en trabajos exclusivos de oficina, que es los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina, aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa. Y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa. Lo he puesto en rojo porque es únicamente. Entonces hablamos de trabajos exclusivos de oficina, es decir, si hago un trabajo que no es exclusivo de oficina, ya no puede ser ocupación A. Pero si hago un trabajo exclusivo de oficina y no lo hago en la oficina de mi empresa, ¿vale? Tampoco es ocupación A, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa, por decir algo, una empresa que se dedique a la consultoría informática. Evidentemente, una persona que trabaja en informática normalmente trabaja, sobre todo si es de desarrollo, de gestión, trabaja en una oficina. Sí, pero si no trabaja en su empresa, que trabaja en otro edificio que corresponde a una empresa cliente de su empresa, ya no puede estar en la ocupación A. Una persona que sale de la oficina a hacer gestiones habitualmente tampoco puede estar en la ocupación A, ¿vale? Entonces es muy importante porque esto a lo largo de los años ha dado bastantes quebraderos de cabeza a las empresas, ¿vale? Seguimos. Ahora voy a poner un ejemplo, como antes puse un ejemplo de una empresa que tenía diferentes actividades económicas. Pues ahora he puesto el ejemplo de una empresa que tiene una única actividad, pero que tiene trabajadores en diferentes ocupaciones, ¿vale? La empresa se define así. Ingener S.A. es una empresa multinacional española especializada en ingeniería para el sector energético. Su actividad principal es servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Y declara las siguientes ocupaciones en algunos de sus trabajadores: personal en trabajos exclusivos de oficina, representantes de comercio, personal de oficios en instalaciones y reparaciones de edificios, obras y construcción en general, ¿vale? Y este es el reparto. Tiene más trabajadores de 100, ¿vale? Pero bueno, sería un reparto para ver un poco la proporción, ¿no? Porque en el caso que comentaba antes de la ocupación A, cuando la Inspección de Trabajo decidió actuar en estos casos es porque había empresas que tenían el 98% de su plantilla en ocupación A. Eso no es posible, o sea, no puede ser así. Lo normal es que la inmensa mayoría de los trabajadores estén en el CENAE y que luego haya personas pues, que estén en las otras ocupaciones. Aquí esta empresa en concreto tiene 3, pero bueno, dentro de las 6 que hemos visto, pues se pueden distribuir,
Bueno, seguimos. Aquí también la verdad es que esta empresa también ha tenido suerte porque la actividad 7112 va a seguir siendo actividad 7112 en 2025. Tienen bastante visión de futuro. Y ahora ya vamos a pasar, voy a beber un poco de agua porque ahora pasamos ya a los problemas del encuadramiento inadecuado. Si las cuotas satisfechas por las empresas son inferiores a las que corresponden, las mutuas, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, podemos exigir a las empresas la parte proporcional en el pago de las prestaciones económicas o indemnizaciones que corresponda a la diferencia entre lo cotizado y lo que debería haberse cotizado. ¿Vale? Lo he leído y porque no quiero, como además está grabando, no quiero dar pie a una mala interpretación. Hay que tener en cuenta esto, o sea, realmente tenemos que hacer una cotización que se corresponda con la actividad que está desarrollando el trabajador. Porque si después el trabajador que hemos dicho que está, por ejemplo, en la ocupación A, resulta que se ha caído arreglando un ascensor, pues va a haber problemas, va a haber problemas. Entonces es muy importante el declarar exactamente al que se dedica la empresa y que los trabajadores que pertenecen a la empresa estén encuadrados en la actividad que realmente están desarrollando. ¿Vale? Y luego, si esto parece malo, viene lo peor. Y es las consecuencias que tiene el encuadramiento inadecuado en la seguridad social. ¿Vale? Entonces, en este sentido, la inspección de trabajo puede actuar y la tesorería puede actuar. Entonces, además, tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social pueden actuar de oficio, porque incluso hay sentencias de los tribunales que confirman que estas instituciones pueden actuar de oficio. O sea, no se necesita una reclamación judicial o una sentencia judicial para actuar. Entonces, en el caso de que la inspección constate un encuadramiento incorrecto, es una infracción. Entonces, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social considera infracción grave la falta de ingreso de la cuantía debida. Estamos hablando de infracciones graves, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que si la inspección realiza un acta de infracción y la tesorería realiza un acta de liquidación, pues finalmente la empresa va a tener que pagar las cotizaciones no ingresadas con los recargos que son altos, más los intereses que también son altos, más las costas en el caso de que haya habido algún proceso judicial, más la sanción económica, que es del 50% al 100% para infracciones graves y del 101% al 150% para infracciones muy graves. Ya estamos hablando de realmente un coste elevado en el caso de que se constate en estas infracciones, o sea, que se constate esta cotización inferior a la que se debería haber efectuado. Y con esto ya he terminado mi exposición. No sé si se pueden hacer preguntas. ¿Se pueden hacer preguntas? No se sabe. Quita la presentación. Sí, tenemos ahora la de las... Como vamos de tiempo. Vamos, lanzamos la pantalla de bases de cotización, ¿no? Si queréis, y ya Vale, seguimos. si les parece,
continuamos, les mostramos las novedades Exacto. principales de cotización, aunque como bien ha dicho Eva, tienen nuestros materiales a disposición y distribuiremos esto, aparte de una excelente infografía que hemos puesto a disposición. Y luego ya abrimos un pequeño turno de preguntas, aunque sí, sobre todo por el volumen de asistencia y por no entorpecer la agenda, luego al final les recomendaré un poco a transmitir las posibles dudas por escrito a través de nuestros asesores, pero luego al finalizar la jornada. Vale, pues muchas gracias. Bueno, solamente por cerrar un poco ya el círculo que hemos venido y nos ha traído aquí esta mañana, pues quedaba pues, un poco el conocer, o bueno, poneros en pantalla la orden de cotización, donde aparecen los topes máximos y mínimos de cotización. A eso estamos ya acostumbrados año tras año, que van incrementando los importes en función del IPC. Las bases de cotización, el tope máximo, sabéis también que la están regularizando con un importe más superior. Y tenemos, bueno, pues en la primera pantalla que veis, la infografía es en el régimen general, trabajadores por cuenta ajena, bueno, pues los grupos de cotización, que aquí siguen, yo no sé, en algún momento quizá vayan a desaparecer o se integren, porque realmente esto ya, algunas veces, como decía María Ángeles, hablan de epígrafes, todavía se sigue hablando de grupo tarifa, de cuando existían aquellas bases máximas mínimas por cada grupo, ahora se van reuniendo y se van regularizando, quedando ya muy poquitos las diferencias de las bases mínimas, que es donde más nos afecta. Y lo que más nos afecta, lógicamente, es que si la orden de cotización sale más tarde de cuando estaba previsto, pues ya hemos calculado la nómina de enero, hemos calculado la nómina de febrero, tenemos que regularizar nóminas de febrero para luego pasar los seguros sociales, verificar en las cuestiones en las que se hayan quedado en bases mínimas y que haya que aplicar las bases nuevas. Y luego quedará enero pues en esa laguna que al parecer la tesorería lo hará de oficio, la regularización para comunicarnos. Llegará cuando nos llegue y nos llegará como siempre una notificación a través del sistema red. Tiene una noticia, se descargará, será una hoja de carta de pago informada en lo que entendemos que podremos ver, porque muchas veces las notificaciones de cartas de pago que nos llegan de la tesorería cuando hacen regularizaciones no nos queda muy claro y tenemos que hacer una labor un poco de investigación, que siempre es lo que se está reclamando, que haya una comunicación más directa. Los tipos de cotización no han cambiado con respecto a otros años, de momento, en los que son contingencias comunes, la cotización por horas extraordinarias, las contingencias profesionales, de momento siguen las mismas. Lo que queda ahora por saber es si, una vez incrementado, que lo he dicho antes, el CENAE del año 2025, esta tabla de cotización vuelva a cambiar, ajustándose a estos conceptos de CENAE y pongan más porcentajes o diferencia de porcentajes en las cotizaciones a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El desempleo, de momento, siguen las mismas porcentajes, no ha cambiado. FOGAS y formación profesional, y el que sí cambia, porque así estaba reglamentado y ya lo tenemos en la primera vez cuando se comunicó el mecanismo de equidad intergeneracional, que bueno, pues este año pasa a ser el 0,67 a cargo de la empresa y el 0,13 a cargo del trabajador. El total, un 0,80. Los contratos en formación también modifican sus cotizaciones, porque al cambiar la base mínima, pues también hay una cotización poco mayor. Esta os la hemos puesto también en la infografía, lo tenéis todo completamente. El contrato de formación en alternancia y los contratos a tiempo parcial, pues los topes que existen para efectos de la base mínima por horas para aquellos contratos de trabajo que se hacen expresamente por horas. Y luego tenemos pues las prácticas remuneradas y las no remuneradas, que cada vez vamos ampliando más los abanicos y siempre tenemos que hacer esto, que son curriculares, extracurriculares, remuneradas, no remuneradas. Bueno, pues según estén bonificadas o no, así tenemos unos importes que están recogidos en la información que os hacemos llegar. También el salario mínimo interprofesional lo hemos dejado aquí puesto porque es el que ha dado lugar a la revalorización y a la innovación de las bases mínimas de cotización. Y otra cuestión que tenemos también muchas veces en cuenta es el indicador público de rentas efectos múltiples. Saber que muchas prestaciones de la seguridad social, y sobre todo prestaciones no contributivas, no se calculan sobre la base reguladora, en los casos de cálculo por trabajadores, sino que van en base del IPREM.
Entonces, también se modificó, sigue estando igual, esto no ha cambiado, el diario son 20 euros, mensual 600 y el anual 7.200, lo tenéis recogido en la tabla. Y vamos ahora, bueno, pues se van comentando dentro de esta infografía el régimen de autónomos. Lo mismo, la base máxima de cotizaciones para todos los regímenes la misma. Los tipos de cotización para autónomos son los mismos que había, con el incremento del MEI y el total de las bases de cotización que hay que aplicar este año para los trabajadores autónomos, el tipo de cotización. Recordar también que está la tarifa plana, que la tarifa plana son 80 euros si estás en bases mínimas, son 80 euros durante los 12 primeros meses de actividad, porque recordar que ya el año pasado se modificó la base de cotización por tramos. Entonces, en las tarifas planas también establece que si en el segundo año se está por debajo del salario mínimo, se seguirá aplicando los 80 euros, pero si no, ya entraría dentro del concepto de tramos. Y estos son los tramos que se van a aplicar para este año, donde viene el importe, como ya nos tienen conocido, el importe del salario que va a tener o que puede tener esa persona trabajadora autónomo en el rango por la horquilla que tenga de cotización, para que pueda elegir o la base mínima o la base máxima dentro de ese tramo. Se mantienen las mismas deducciones para el cálculo de las bases de cotización, de los ingresos o de los ingresos íntegros, las deducciones por gastos genéricos del 7% para autónomos individuales y el 3% para los societarios. Y la posibilidad de modificar los tramos durante la vida del ejercicio cada 2 meses, cuando si el autónomo que tenía una base de cotización el año pasado o que eligió a primeros de año una base de cotización por tener previsto una serie de ingresos, ve que cambian hacia abajo o hacia arriba, que pueda también ir modificando esas bases de cotización. Tenemos los empleados de hogar, también con las cotizaciones por tramos, se siguen manteniendo los tramos. Nosotros siempre decimos que quizá el tramo 1, y aprovecho también este foro para comentarlo, hay veces que el tramo 1, que hay un mínimo, en empleados de hogar que van muy poquitas horas, o sobre todo, o que van a varias casas poquitas horas, si todos los empleadores le cotizan, al final, por una jornada de 6 horas o de 4 horas van a estar cotizando por más que una persona contratada en el régimen de empleados de hogar de 8 horas, por el tope de las bases mínimas. ¿Vale? Y esto también incide muchas veces a que si hay personas, sobre todo en temas de dependencia, que tienen que contratar a una persona, un cuidador, para que les ayude a levantar a la persona que están cuidando, que vayan 2 horas, al final les sale más cara la cotización que el salario de la persona que tienen que trabaja con ellos, que les viene a ayudar. Es un tema que también venimos entendiendo que hay una disfunción y tendría que establecerse otro tipo de cotización más concreta con estas personas, porque puede haber esas diferencias entre una forma de trabajar u otra. Las bases de cotización, los tipos de cotización siguen siendo los mismos y también igual les afecta a los empleados de hogar el MEI en el 0,67 y en el 0,13. Comentar la novedad de la cotización solidaria para las bases máximas de cotización. También está recogida en la información que os hemos dado que aquellas empresas o trabajadores que tengan salarios por encima del salario mínimo interprofesional, por la base máxima de cotización, van a tener que cotizar también en unos porcentajes al sistema de... Voy a ver si lo tengo por aquí y lo pongo en la pantalla. No sé si estaba por aquí. Ya que estaba puesto, no lo veo. Bueno. Me parece que estaba puesto. Luego revisaré porque sí que en la presentación que yo tenía estaba puesta la cotización de solidaridad, ¿vale? Entonces, aquellos salarios que estén por encima de los 4.950, la base máxima, en función del porcentaje, o sea, por el importe que suba, van a tener que cotizar por esos tramos. Ya es cierto que los programas de nómina ya lo están haciendo, lo han revisado, pero eso también incide en que, lógicamente, se incrementan los costes a las empresas. Empresas de tecnología donde los salarios son muy altos han visto cómo las cuotas de seguridad social les han crecido exponencialmente para este año
y los presupuestos que tenían previstos o que se hacen normalmente a finales del año pasado, tuvimos que estar informando enseguida como profesionales a las empresas para decir, oye, si vais a hacer presupuestos, tened cuidado que en el año 2025 empieza esta cotización y esto os puede desbaratar toda la situación presupuestaria, porque al fin y al cabo son incrementos más a la cotización y más costes sociales para las empresas, que están en la caja común, efectivamente, y que es para la viabilidad de las pensiones, que efectivamente este año también y el año que viene estamos en el baby boom, va a haber más pensionistas que personas trabajando, pero efectivamente hoy por hoy estas situaciones pues están afectando a todos, a las empresas. Pues nada más, yo creo que con esto cerramos la exposición de hoy. Ahora te cedo la palabra por si quieres comentar algo. Y lo que decía, las dudas y las preguntas, pues sí, yo creo que para canalizarlas lo mejor es que las pasáis por escrito y las haremos llegar y hacemos una comunicación a través de la página web del colegio o de la página web de la propia Ibermutua para aquellas consultas concretas que se hayan podido realizar y sobre todo a lo mejor con María Ángeles por la actividad, lo que decíamos, ¿no? Y que además lo ha apuntado muy bien. La vida es la que hay empresas muy, muy antiguas o con muchas actividades y luego en el desarrollo de actividad van cogiendo otras funciones y ahí se ha quedado el dato, que nos pasa muchas veces, les pasó con tesorería con lo que han pedido de los datos, ¿no? Que muchas veces, como las empresas, tenemos el dato de una persona, de un domicilio, y a lo mejor era cuando vivía con sus padres, ya está casado, ya es abuelo, pero todavía sigue apareciendo el domicilio de soltero. Entonces, bueno, pues estas cuestiones son las que hay que hacer y que agradecemos el que lo hayas puesto en marcha para levantarnos un poco, ¿no? La mente y ver que tenemos, lo que decía, un trabajo como profesionales de verificación de todos nuestros clientes, qué es lo que hacen, qué es lo que hacían y cómo estaban. Gracias, pues tienes la palabra. Pues sin más, como director territorial de Ibermutua, agradecer una vez más, Eva, tu participación. Sí que por operativa, y dado que se ha grabado y que lo pondremos pronto a disposición, los materiales y demás, teniendo en cuenta que hemos estado permanentemente entre 900 y 1000 conectados, por operativa sí que les encomiendo a que sus dudas las resuelvan a través de sus graduados sociales o despachos y si no, por supuesto, tanto los despachos como las empresas tienen a disposición al equipo de asesores de servicio que tienen a las personas de referencia de Ibermutua y les haremos llegar cualquier duda tanto al colegio como sobre todo a la dirección de afiliación y cotización y recaudación y demás. Y agradecerles su confianza en Ibermutua, en esta lucha que es conjunta, ¿no? Y en esta capacidad de adaptación o resiliencia que dicen ahora los modernos, ¿no? Que es un poco adaptarse a ese golpe de BOE que compartimos, por aquello de compartir las penas y los problemas y los desafíos, pues creo que es meritorio para todos y sí, bueno, dar también, si me permite, la enhorabuena tanto a la Dirección de Afiliación, Recaudación y Cotización, María Ángeles, y a todo el equipo de prestaciones por la excelente labor que hacen de su mano, de los profesionales y de las empresas para satisfacer todo el servicio y también al equipo de asesores de relación con mutualistas de Madrid y del resto de España, porque sí he visto que creo que tenemos conectados pues de una punta a otra, de Ceuta, de Melilla, de Galicia, de Asturias, de Cataluña, de Madrid, de Plasencia, bueno, un sinfín. Así que sin más agradecerles y decirles que la semana que viene ya tendrán disponible la grabación por operativa y todas las presentaciones y encomendarles a que nos hagan llegar también cualquier otro tema que les inquiete, que vean que sea necesario también poner en conjunto con el Colegio de las Sociales o con cualquier otro organismo y que podamos compartir experiencia y conocimiento y penas también, por decirlo de alguna manera. Así que buenos días y muchísimas gracias.